Pues uno crece en una casa donde hay amor por la música, ¿no? Mi mamá siempre puso música para nosotros desde niñas. Jugábamos escuchando, había un long play que lo llamaban en esa época, esos acetatos grandotes, eh, de Piero que tenía para los niños. Y con mis hermanas saltábamos por toda la casa con esa música, pero también nos ponía Pacho Galán y Lucho Bermúdez. Digamos que sí crecí con mucha música. Tal vez el primer recuerdo significativo que tengo es levantarme todos los días para ir al colegio escuchando música. Nos la ponía a mi mamá, a mi hermano y a mí. Nos levantaba a punta de música. Nos ponía como algunas canciones tradicionales, rondas infantiles, pero también me acuerdo que le gustaba ponernos Frank Sinatra y salsa. Y en ese momento, estamos hablando de, yo nací en el 80, más o menos sería en el año 84, me acuerdo que había un equipo en mi casa que tenía una tornamesa para escuchar los vinilos, los acetatos de 75, de 45, tenían también como el dispositivo para poder escuchar los de 45, los acetatos pequeños de 2 lados, de 2 canciones. Había en casa un equipo de sonido gigantesco con unos parlantes monstruosos. Acuérdense que yo nací en Santa Marta, somos de la cultura del picó y del sonido con mucho volumen. Entonces los parlantes de la casa eran 2 mamotretos, 2 muebles gigantescos, y teníamos en casa una sala de música, así, tal cual, con reproductor de disco de 78 y 33 revoluciones, grabadora de carrete abierto, que era más antigua, si la teníamos hace rato, pero que se utilizaba en las grabaciones comerciales, profesionales. Y teníamos una grabadorita que la usábamos nosotros, que era chiquitita, era como un pequeño maletín, así rectangular, pequeño maletín, grabadora de cassette. Bueno, pues de siempre principalmente los vinilos, que siempre han estado en mi casa, por ende también están en la mía. Digamos que ha sido como un artículo que siempre ha estado como presente en mi historia de vida. De hecho, había tantos vinilos en mi casa, por tantos lados, que yo llegué a creer siendo niña que Rubén Blades era como un tío mío, porque yo pensaba que los vinilos eran fotos o eran marcos de fotos. Desde chiquita el radio que llegaba a la casa era mío. Eso sí, era fijo. De fuera mi papá el radio lo traía para mí. Entonces yo era la dueña del equipo de sonido, yo era la dueña y yo era la más exótica de mi casa. A mí me gusta el rock, me gusta Janis, y a los 6 años ya me gustaban los Beatles. A la velocidad en que tuve que aprender a vivir en Bogotá, el cambio fue absolutamente dramático. Fue del cielo a la tierra. Porque no solo en la tecnología, no sé si coincidió que la tecnología de la cinta, el carrete, el cassette y el LP permaneció una buena cantidad de tiempo vigente. Es decir, aunque hubieran LPs, uno podía oír un LP de 78, que era muy viejito, todavía se podía escuchar en el mismo aparato. El aparato estaba habilitado para oír uno u otro, que eso no pasa ahorita, ¿verdad? Y las cintas estaban por ahí, había formas de oír las cintas en algún lugar, en radio o con algún amigo se podía. En los cassettes, ni qué decir. Pero de pronto, cuando llego aquí a Bogotá, que tenía 12 años, pues me incorporo a la vida bogotana y se incorporó uno a la carrera. Entonces el primer impacto que tuve fueron los famosos Walkman,
que eran con cassettes. Entonces ya uno andaba en la calle, o yo no anduve en la calle con eso, sino veía andar a la gente oyendo música en la calle y ya la gente se abstraía con los audífonos. Es decir, nosotros poco usábamos audífonos en casa, sin embargo los teníamos y nos parecía una cosa de locos conectarnos y cada uno oyera, pero la música para nosotros era para que nosotros oírlas todos y toda la gente lo oyera, porque el equipo era casi que una joya, ¿sí? El equipo de sonido era un mueble de pared a pared. Era una delicia oírlo así en todo su volumen. Entonces el audífono no estaba instalado dentro de la cultura caribe, ni en nuestra familia. Por ejemplo, pasamos del vinilo, yo tuve cassettes, tuve vinilos, obviamente en un momento pues empecé a tener CDs, pues porque era como lo que en cierto momento se comió el mundo, pero sin dejar de tener como esa apreciación tan puntual en áreas de música, por ejemplo con los cassettes y con los vinilos, porque para mí era como mágico todo este tema de ver cómo la cinta rodaba y cómo tú podías influir en la cinta, y bueno, pero eso ya es como un tema mío. Ya después llegó el Discman, que eso fue ya una plataforma pues mucho más evolucionada, cuando ya se podía utilizar el CD, que también era portátil, ya era más digital, y pues en esa época todavía no habían métodos para quemarlos y hacer piratas. Entonces realmente era el CD original que tú lo tenías, y mi abuela me había regalado el Discman de cumpleaños cuando tenía, no sé, un día fue de viaje y me lo trajo, tenía tal vez yo 14 años, tal vez, y era grisecito, me acuerdo, y era Sony, y era yo feliz porque tenía mi CD, lo escuchaba todo el camino y era lo máximo poder uno escuchar eso, porque digamos que la definición era mucho mejor que la que uno tenía cuando uno grababa música de la radio, ¿no? Pues con el cassette. Si el cassette era original, pues genial, pero cuando tú estabas grabando música, digamos, de la radio, no pasaba eso. Más adelante, digamos que ya de adulto fue que pasó el sistema, todo eso de Spotify, de iTunes, de todas esas cosas. Ahora cuando nosotros salimos a representar y a llevar la oferta de nuestros artistas a otros mercados, a otros países, a otros festivales, sí es probable que en algunos de esos optemos como por la decisión de llevar el disco. Lo que pasa es que el disco ahora ya no tiene el mismo objetivo que tenía antes cuando uno lo ponía en una tienda y lo vendía. Ahora el disco es un elemento más de consumo, de mercadeo o de merchandising, ¿sí? Entonces el disco se lleva a los mercados, a las ferias, y los llevan los artistas a sus conciertos como un tema más promocional, ¿sí? Para que las personas que quieran tener la información del artista la tengan a través del disco. Hay algunos artistas que todavía llevan esos discos para venderlos, y ahí sí que funciona como lo que funcionaba antes, y uno los ponía en las tiendas y el artista lo vende. Pero eso ya ha cambiado muchísimo. Digamos que ante el disco o algún otro objeto de merchandising, probablemente vamos a preferir llevar camisetas, vamos a preferir llevar gorras con el nombre o con unos diseños alusivos a la banda que estamos representando, porque la información que está en el disco se soluciona de manera digital, de manera virtual, con enlaces a las plataformas en donde estamos, a la página del artista, a las plataformas digitales, a las redes sociales. Entonces digamos que la música se puede encontrar ahí, y eso que hace que no tengamos que llevar más peso en las maletas y que podamos llevar como otros objetos de mercadeo, de merchandising, para que el artista quede bien posicionado en las plataformas a donde vamos a ir. Uno tiene un acceso inmediato a elegir lo que tú quieras escuchar. Hay una libertad mayor y hasta el mismo YouTube, o sea, son plataformas donde pues tú no tienes que conocer a nadie para realmente abrirte a un nuevo mercado, que eso es muy bello también, ¿no? O sea, ese espacio de tú poder conocerte con alguien que está en Alemania o que está en la India, no sé, es también muy bello esa posibilidad de poderte conectar con otras personas, que eso creo que es lo que ha hecho la era digital, como facilitar esa comunicación, a veces encerrarnos en nosotros mismos, pero también a veces generar esas aperturas de comunicación global. Para uno como músico, creo que lo complejo es aceptar que la música se vuelve como un bien común, ¿no? Porque digamos que el músico tiene que vivir de algo. Lastimosamente, digamos que ya las personas tener algo físico ya no se ha vuelto una cosa, digamos,
básica de pronto para los jóvenes. Digamos, ya una persona mayor todavía ama tener sus CDs, ¿no? Y los cuida pero de pronto alguien más joven en general ya no ve como la importancia de tener el CD como tal o el cassette como tal en esa época, que además se volvió otra vez como que se volvió a reinventar el cassette y la gente comenzó a hacer otra vez cassettes y después comenzaron a hacer acetatos y en este momento digamos que la gente está con el long play otra vez y pues es una herramienta, sin embargo ya no es como la base de la forma en la que se puede lucrar el músico, ¿no? Ya es una forma como un accesorio, como tener una merchandising, ¿no? Como que la gente dice, bueno, voy a tener el CD porque me gusta tanto esta banda que yo quiero tenerlo por tenerlo, ¿no? Así no lo voy a escuchar, lo voy a poner allá porque me gusta, porque quiero que, no sé, quiero poder acceder al libro, porque a mí sí me gusta mucho eso, ¿no? Como la parte de la historia alrededor de la música. Y sí ha sido una transformación porque ahora el músico tiene que vivir desde la música en vivo. Además que había cartucheras. En las cartucheras se pasaban las cuñas. Tú tenías unos cartuchos que eran como así de grandes. Sí, más o menos así y así. Entonces, tú metías estos cartuchos en las cartucheras y tenías 3 o 2 según las opciones económicas de la emisora. Siempre me tocaron en La Voz de la Victoria Vía y sabía cómo se metía un cartucho, obviamente. Entonces, ponías uno, ponías el otro y ya tenías listo el disco. O pasabas a micrófono, dabas la hora y ponías el disco. Entonces, tienes un cartucho, lo metes, está la cuña de, yo qué sé, el Ley, que ya no existe, y después viene la otra, y la de Cola Román, lo pasaste, y acá tienes listo el disco, y lo tenía uno, el disco está moviéndose, el tornamesa se está moviendo, y tú tenías el disco ahí con la aguja, listo para soltarlo, cuando terminaba la cuña, o cuando tú pasabas y dabas la hora. Entonces, en Radio Recuerdos son las 3 de la mañana, vamos a escuchar al inmortal Javier Solís, con su tema tal, y soltabas en la mano y ya tenías ahí, sonaba el disco. Era todo como que eras un multipropósito. Tenías las manos para muchas cosas. Obviamente el proceso no solamente incluye el tener las máquinas que te graban en cinta, obviamente digamos que un proceso como se hacía en la antigüedad o como se hacía antes, hace unos años, en los estudios, era que tú por lo general entrabas al estudio y cuando yo digo que entrabas en bloque es porque como no había muchos medios como para ni mezclar ni masterizar o la tecnología en ese momento no estaba como digamos tan avanzada como ahora, era necesario tener a todos los músicos en el estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Frank Sinatra es uno de los músicos que digamos, ejerce o hace o impone, digamos, también esa forma de grabación, ¿no? Donde metes a todos los músicos y pase lo que pase, el disco pues quedaba grabado, porque no, digamos que esa tecnología análoga no te permitía como, no, entonces te equivocaste otra vez. Eso hoy en día sí, hoy en día puedes hacerlo, equivocarte y sin embargo grabar en cinta. Antes no, o sea, antes era como así como quedó, entonces por ejemplo, pues es muy bonito porque eso de algún modo como que capturaba como lo que realmente estaba pasando, o sea, para mí son como sinónimos de crónicas, ¿no? Como de crónicas vivas o sonoras de lo que sí o sí estaba pasando, entonces muchas veces tú oías el músico que le hablaba al otro, que se reían, otro que estornudaba, bueno, en fin, todo eso quedaba capturado en la toma de sonido y eso es bonito. Yo te voy a ser sincera, yo siento que yo le llego a mi público cuando estoy en el escenario. Cuando la gente tiene la posibilidad de escucharme y se conecta con el alma. Yo por eso te digo que soy análoga, porque a pesar de que tengo redes sociales y todo eso, yo soy carne, yo soy hueso, pero soy alma, soy espíritu. Y cuando estoy en el escenario es como que hay una conexión muy profunda con el otro. Por eso no podría decir que soy una niña de la era digital, porque
a pesar de que me gustaría tener esas herramientas cerca a mi corazón, cuando yo estoy en el escenario me siento volar y siento que cuando estoy ahí puedo hacer que otros brillen y encuentren cosas que de pronto estaban buscando, ¿no? O sea, digamos que ese es mi don es la comunicación y la comunicación aquí, en el ahora. Digamos que hay algo que me llama la atención y es la calidad del sonido, ¿sí? Entonces, yo siento que antes tenía mucha más conexión con ese sonido más expuesto, como más desnudo, que se sentía de la cinta magnetofónica. Y de la cinta magnetofónica está en los cassettes y está en los vinilos, ¿no? Los vinilos también están hechos de cintas, sino que tienen un proceso químico diferente. Entonces, sí sentía como mucho más fiel y es un tema más emocional, en realidad. Claramente porque me tocó a mí cuando estaba niña y todo lo que pasa en la infancia tiene una marcación emocional, ¿no? Por supuesto, extraño muchísimo ese sonido que me parece más fiel y que me conecta más a mí, que es el sonido análogo el sonido de la música, ¿sí? No es que ahora no se pueda escuchar, porque ahorita entonces ya vamos a ver que otra vez tenemos la posibilidad de acceder como a la música a través de mecanismos análogos y digitales, pero sí, digamos que sí, extraño un poco como esa calidad de ese sonido, esa calidez de ese sonido más cercano y que no encuentro como en los dispositivos digitales. Son unos accesos diferentes y es una comunicación distinta, y quejarse uno de la transformación pues no sirve de nada. Hay que comenzar como a entender qué es lo que está pasando y comunicarnos de esa manera, como, no sé, como hay plataformas como Instagram, está Facebook, está ahorita TikTok, una cantidad de cosas que son como, bueno, vamos a ver cómo nos reinventamos. A mí me ha costado mucho porque yo soy una viejita. A mí la red de internet la uso básicamente para cosas muy básicas y me ha costado es porque yo toda la vida he sido amante de lo análogo. Bueno, yo no puedo ir en contra de la corriente de la transformación, pero cómo tú te reinventas dentro de esa comunicación para poder seguir viviendo de eso. En general no es algo fácil, nada es fácil en la vida. Yo creo que hay que trabajar duro para lo que sea, pero mientras se haga por medio del amor y como de las ganas de comunicar. Creo que esto es un deseo de comunicación. La gente quiere escucharse unas a otras. Para mí, digamos que el paso de lo análogo a lo digital lo empecé a sentir, como ya te decía, primero cuando estaba niña y adolescente, los dispositivos que ya hablábamos de las cintas magnetofónicas, ¿cierto? Cassette, vinilo. Después que vino el CD o el CD, el disco, ahí fue cuando también a mí me tocó eso como herramienta de trabajo y era muy valioso porque no se conseguía en otro lado, no se tenía acceso a esa música si no llegaba de esa forma. Si tú viajabas o si alguien viajaba y te lo daba, digamos, local, nacional o internacional, no tenías otro acceso a través de otras plataformas antes del 2000 en realidad. Antes incluso yo creo que del 2004 si no estoy mal en mi experiencia. Y desde ahí pues un poco era como que también uno tenía que estar dispuesto a tener un espacio físico para cargarse con los discos, para incluso cargarse con los disquetes o todos los dispositivos que pudieran almacenar la música en su momento. Todo se ha vuelto también más generoso con nosotros, porque antes aquellas músicas eran artículos de colección, eso era casi misterioso. Yo no podía escuchar la versión del concierto de Joaquín Rodrigo por el maestro tal porque solo lo tenía fulano. Ahorita eso circula con mucha más generosidad porque lo digital lo permite, lo ha permitido. Sí, claro, en la docencia ha ayudado un montón, muchísimo, porque imagínate tú en una clase solamente cargar los LPs, ¿no? Los vinilos, cargar si uno quiere que el estudiante escuche. En una clase no solamente es que monte, sino que escuche. Entonces, si tú tienes clase todo el día, puedes necesitar 3, 4 vinilos, cargarlos desde la casa. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Sí? Si la aguja de diamante no está bien, te lo raya. Volvemos al punto, el deterioro de la pieza como tal. La pieza es muy frágil y el estudiante necesita oírla. Entonces lo digital permite que tú la pongas muchas veces sin deterioro. Eso es muy importante. Así que tú puedes traer una gran cantidad de música en una memoria USB o en lo que quieras, o en un disco externo, en fin.
y puedes escucharlo y incluso puedes compartirlo con el estudiante. La otra cosa importante, importantísima en la transformación de lo análogo a lo digital es que yo puedo grabar. Tengo otro recuerdo muy marcado y es cuando yo ya empecé a usar la música con otros propósitos, y es que yo de chiquita y adolescente practicaba un deporte que se llama nado sincronizado, y para elaborar las rutinas de nado sincronizado debajo del agua, cada quien tenía que escoger una banda sonora para las rutinas y poderla acomodar a la coreografía arriba y debajo del agua, en compases de A8, en tiempos de A8. Entonces, digamos que todas las rutinas y el trabajo en las expresiones de nado sincronizado estaban totalmente coordinadas con la música, y en ese momento yo recuerdo que lo que hacíamos era como una edición súper casera. Yo no me iba solamente con una canción, sino que construía mi rutina a punta de diferentes temas, entonces era una línea de retazos musicales y además se escuchaba debajo del agua, y todo tenía que coincidir con los tiempos de la coreografía y los tiempos musicales y toda la intención, digamos, dramática de la coreografía. Pues imagínate, la música en casa era vital, era contundente, no solo interpretada en vivo con las cuerdas, que era la guitarra, e interpretada en vivo también con los tambores y con el grupo de tambora clásica o tradicional Samaria, que también la teníamos. También habían grupos vallenatos, también había música del interior, pero había una colección entera de música clásica de LPs y de músicas de todas partes, que eran de verdad exclusivos de la casa porque los podíamos tener, porque en la familia era vital tener la música comprada. Éramos consumidores, hablo de mi papá, mis tías, la generación anterior, éramos consumidores de música. Entonces, y ellos se esmeraron mucho en que mi hermano y yo tuviéramos una cultura musical amplia, diversa, a la que había en la costa. Entonces nos dieron mucha música clásica. La colección de música clásica era más grande que la otra, y tuvimos como un barrido, como una gran paleta de colores sonoros en ese Caribe hermoso que ya era coloridísimo. Teníamos otro tanto que nos proveía la casa y el equipo de sonido. Es que entrar a una casa donde tú tienes una sala de música, yo no caí en cuenta, sino está muy grande, que nosotros tuvimos eso, un cuarto de música donde había que oír música, y nosotros chiquitos podíamos bailar, escuchar y oír música a todo el volumen que quisiéramos. Nadie nos decía bájale, o a nadie le molestaba que escucháramos eso. Cuando llego acá aparecen los audífonos, entonces todo el mundo empieza a aparecer como me impresionaba que parecían unas máquinas caminando y que uno les hablaba y nadie les prestaba atención, y atropellaron por allá a un compañero mío por andar oyendo música a todo volumen. Estoy hablando de los 80, entonces ya estamos hablando de la música disco. Por supuesto, luego yo tuve un Discman, no me acuerdo cómo se llamaba, se oía música y empezaron a prevenir sobre las dificultades que presentaba o las posibles afecciones de oído que podía tener uno con eso, porque era inevitable subirle el volumen, había que oírla a todo volumen. Y eso fue como el primer cambio fuerte que encontré, fue que yo ya escuchaba mi música para mí, porque en una ciudad como esta, tan ruidosa, y donde la música que yo escuchaba o que el otro escuchaba era interferencia para el otro, yo tenía que entonces escucharla en solitario. Yo creo que en general el arte es un deseo de ser feliz. O sea, los que decidimos tomar el camino del arte no es un deseo de lucrarnos. O sea, si realmente amamos el arte, es como vamos a vivir felices haciendo lo que amamos. No creo que en ninguna época el arte haya sido como, si hablamos de Van Gogh nunca vio que se vendiera una pintura de él, ¿verdad? O sea, no, de repente a Mozart le fue mejor porque él se unió de pronto a la monarquía y la monarquía lo apoyó, y sí, o sea, creo que dentro de la era digital o análoga hay que buscar un camino. Tiene el CD, pues lo mejor es tener el CD, escuchar el CD completo, porque a mí me gusta escuchar el CD desde el principio hasta el final, porque es una historia. O sea, el músico cuando hizo el CD no llegó y dijo, hagamos ese orden cualquiera. No, por lo general siempre hay un trasfondo alrededor del sonido. Entonces, yo prefiero escuchar en alta calidad el sonido, sea análogo o sea digital,
pero que uno realmente le haga tributo y honre a ese ingeniero que se mató mezclando y a ese músico que con amor escribió esa música, y a esos músicos que grabaron, a esos intérpretes, pues porque pues es el arte que yo elegí en mi existencia, en esta dimensión, en esta vida. En los años 80, el placer de obtener artefactos musicales aumentaba, existían discotecas en casa, equipos de sonidos gigantes, fiestas acompañadas de los discos de amistades y discos rayados. Luego, a inicios de los 90, surge un nuevo mundo de grabar y regrabar, de artefactos originales y piratas, del placer de tener música a bajo costo y poder reproducirlo sin sufrir una degradación tan marcada como con los LP. Así, dentro de la industria nace el cassette como medio de propagación. Yo era interpretada por los pájaros que me dieron a luz en medio de la selva y aprendí a convivir en el alma de la humanidad. Me invocaban de improviso y estaba repetidamente en su memoria. Después me trazaban entre tintas y pergaminos y componían partituras compartiendo un mismo lenguaje, haciendo de mí algo más estructurado para deleitar los tímpanos de los reyes. Desde entonces aprendieron a grabar mi esencia, y en conjunto con varios sujetos compuestos por mí, intérpretes que me hacían real, me desinhibía danzando entre ellos mientras jugaban con su improvisación en una habitación que dejaba al descubierto sus almas, y en cada exhalación, el recorrido de sus dedos en la guitarra, su felicidad a carcajadas, todo era sustancia, y el tiempo no importaba, pues cada vez que me tropezaba y resonaba en sus acordes, la paciencia se convertía en virtud. Al transcurrir el tiempo, las formas de almacenar mi alma fueron variando, los formatos también, y con ellos mi ruido comenzó a desaparecer, y la magia que inundaba la habitación empezó a escapar cuando me individualizaron, y dejaron de sonar en conjunto, y con uno a uno empecé a danzar el ritmo que emanaba su corazón. Mis resonancias fueron borradas y el sonido que quedaba era purificado y compactado en una nave donde podría viajar. Había una nave para cada ocasión, hechas de aluminio y con textura granulosa. Con cada una llegaba a la estación del ingeniero Torno para que moldeara mi discurso de forma exclusiva y detallada. Mi nave superó los límites de viaje, ahora necesitaba otro modelo. Este traía 2 ruedas y una delgada cinta que daba reversa con un kilométrico y se estacionaba en una casetera, donde mi alma, fragmentada en varias naves de ruedas, legales e ilegales, recorre el universo musical. El tiempo necesitaba más velocidad y menos ruido, y mi discurso viajó sin mi esencia. Un arco iris redondeaba el armazón de la nueva nave que me transportaba con prontitud y ligereza. Me estrellé, caí al mar y llegó un barco pirata que encontró la manera de explotarme a su gusto, dar mi talento a más tripulantes de forma inmediata. Al conocer el mar, quité los límites de mis horizontes y viajé en barcos grandes, medianos y pequeños. No importaba su tamaño, yo era el núcleo de cada uno de ellos. Ahora puedo danzar con mis infinitas expresiones, no importa si son naves, barcos o si estoy suelta en el mar, recuperé mi libertad. Atravesando las costas, encontré un lugar extraño con un clima tropical, paisajes de montañas y valles, de rebosantes tesoros escondidos que clamaban mi presencia. Un mercader quería dar a conocer estos tesoros con aquellos que podían hacer el intercambio. Yo viviría con ellos y el mercader expandiría su negocio. Entre tertulias de familias y amigos estaba siempre presente, pero unos profundos acordes de poder, a quienes nombré Majors, retumbaron sobre el mercader robando los tesoros, mintiendo sobre la nueva forma de navegar, para así poder secuestrarme y hacer creer a todo el mundo que soy libre. Ahora solo existo si le das una pequeña renta a los Majors, pero sigo danzando, a veces de formas muy particulares, en habitaciones y otras en espacios donde cada corazón me aprecia de forma diferente. Buscando un sonido más limpio y con la llegada de Internet, artefactos más portables, la industria cultural musical representada por las Majors transporta la música a un mundo digital, cada vez más comprimido, con volúmenes altos y sin propiedad, solo alquiler
Las discotiendas independientes comienzan a sufrir una crisis por sus bajas ventas y las reproducciones ilegales por internet empiezan a surgir con Napster. Yo antes de estar acá en LOA, sí, pues hice como una serie de trabajos como independiente para algunos grupos, algunos proyectos, entre esos uno que se llama Onda Trópica, que en Colombia es uno de los que en la era, digamos, como actual, me refiero como a esta última década, fueron de los primeros grupos que volvieron a retomar esa forma de grabar en análogo, en estudio, en bloque, en fin, cosas que todas juntas para mí eran como la dicha misma, ¿no? Como que yo siento que, yo no sé, a mí me pasa una cosa muy curiosa y es que si por mí fuera yo viviría en los 80s, pero con toda, feliz, o sea, yo en esa década fui muy feliz y todo me hace feliz de ahí, todo. Y pasa que, por lo que les contaba ahorita, a mí yo tengo una gran inclinación como hacia ese tema, entonces cuando yo llego a ese proyecto pues fue la gloria de verdad misma, ¿no? O sea, fue como tener la experiencia ya directa, de yo poder estar en un estudio, de ver cómo se hacían esos discos, bueno, en fin, o sea, para mí fue como una cosa muy, muy hermosa y sé que para mucha gente también lo es. Vuelvo y digo como, sin desconocer como lo grandioso pues que significa la tecnología. Yo sí soy un poquito como, ¿cómo se dice eso? Exquisita en las cosas. Soy hija de Venus y a mí la verdad, la calidad en el sonido me parece muy importante. Cuando uno escucha radio, lastimosamente, no tienen los CDs. Están utilizando MP4, MP3, cosas supremamente compresas que están con una compresión tan fuerte que no se escuchan ni los altos ni los bajos. Me canso mucho del oído. La subjetividad se forja a partir de la conexión con momentos que se comparten con las personas. A raíz de toda la investigación para el proyecto, desde los textos analizados a hitos que se identificaron fácilmente, quizá por un recuerdo de la anécdota de alguien o la vivencia propia, frente a los cambios que ha tenido la industria cultural musical a lo largo de la historia. Tener conocimiento de primera mano de personajes de la misma. Afianzo dicho conocimiento teórico y que en la práctica se refleja en un todo para comprender de qué forma se han visto afectadas las vidas de las generaciones que experimentaron el cambio de lo análogo a lo digital y al mismo tiempo. Generó esa apreciación por lo que hoy hace parte de la historia y también de los privilegios que gozamos como sujetos en la era digital. El reducto de cómo las mujeres se han sobrepuesto a esos estereotipos de género, ocasionando un impacto en la misma sociedad desde su rol femenino. El vínculo emocional que existe en los recuerdos son testimonio de la forma en la que se apreciaba la música desde su creación, el trabajo que se requería para producirla, la manera en la que se distribuía y las sensaciones que desataban al hacer contacto con el canal auditivo, efecto que impacta en su totalidad al cerebro y por ende, es inefable el cómo se experimentó. Se siente y crea lenguajes únicos que comunican un sinfín, pero también nos permitió ver la contracara del desarrollo tecnológico, aparte de crear una sensación de democratización musical. Quizás no continúe esa sensación del deseo material frente a obtener la música porque ahora es más fácil incluso de interactuar con el propio artista y eso resulta más satisfactorio que tener algo tangible. En la industria musical se puede evidenciar lo que dice Chulan respecto a los sujetos emprendedores de sí mismos, pues en estos tiempos desde la creación, la producción y distribución es prácticamente el trabajo de una sola persona bajo el dominio del multitasking, que en muchos casos han llevado a rehacer y reproducir lo que ya existe, simplificando la creatividad y la imaginación como artistas o personajes del medio. No obstante, el hecho de vivir en una sociedad donde exige demasiados hechos y acciones al mismo tiempo, impidiendo la relajación que a su vez se ve reflejada en la pérdida de la escucha, dejando al sujeto casi inerte de lo que le rodea, principalmente en los cambios que se generan en la cultura, cuando ésta requiere de una atención profunda entre la automatización de este sistema.
Entonces, nos acostumbramos a la inmediatez de todo, porque la reducción del tiempo en espera acrecenta la producción y la demanda por disfrutar de algo por un momento sin cuestionar absolutamente nada porque todo se da por hecho y que precisamente eso conlleve a que se vuelva efímero. O la simple forma en la que nos expresamos con música es tan diciente como las conversaciones o las afecciones físicas que impactan en la vida incluso de alguien desconocido que se atreve a escuchar por un momento tu propia historia. Somos sujetos con necesidad de generar redes que nos conecten de alguna forma para no caer en la automatización de un mundo maravilloso como lo es el mundo musical. Bueno, favorece. Realmente lo digital es una herramienta pedagógica muy importante. Muy importante. Me encantó, aunque me quedo con el romanticismo del análogo, lo que tuvimos lo análogo, nos quedamos con ese sonido y habla de que el sonido era profundo y que el sonido era así, que el bajo era así, que era más real. Bueno, todo lo que se habla que es cierto, pero lo digital dio una pauta muy importante y es que permitió que la música dejara de ser de un gueto. Me explico. Era muy difícil conseguir la música, comprarla, alguna música. El que la tenía, tenía el tesoro. Una vez tenía el tesoro, él solo lo compartía con la gente que quería. Era caprichoso. De ahí pues se consolidaron los coleccionistas o la gente que tenía por capricho porque le gustaba cierta colección de música especializada. Entonces era su música. Era difícil que él te la grabaran y la única manera era que lo grabaran con cassette, ¿verdad? En cambio, lo digital permitió que compartiéramos más fácilmente nuestros materiales, reproducirlos no solo fácil, rápido, sino fielmente. Y ya podíamos tener, aunque no tuviéramos ni el dinero ni las posibilidades de viajar para comprar, teníamos una copia de algo que necesitábamos oír. La comunicación es muy inmediata, entonces el joven se aburre muy rápido, ¿no? La música se vuelve como comida rápida, por decirlo así, ¿no? No, antes es que tú te vas a comer esta exquisitez y vas a disfrutar de la música y vas a amarla como uno puede amar una banda que está en su alma, ¿no? Que desde niña la escuchó y ya es música que de repente dura 1 año, 2 años y ya después dices, ay, pero ella tuvo una música muy increíble, pero yo no me acuerdo cuál era la canción, ¿cierto? Ahora, no, es pasa como con una Celia Cruz o un Radiohead, ¿no? Que tú puedes decir, yo escucho a Celia Cruz ahorita y a pesar de que ella murió ya hace muchos años, para mí está igualmente vigente. O estoy escuchando Radiohead y la escucho desde que tengo 9 y está igualmente vigente, ¿cierto? Pasa diferente con la música ahora. Sí hay personas que pueden llegar y perpetuar en el tiempo, pero los jóvenes se aburren, entonces es como cómo te mantienes ahí en la onda. Entonces muchas veces el artista se pierde en esa comunicación por el cambio de análogo a digital. Me da la impresión que con toda esta era digital, tecnológica, es como que yo a veces siento que el tiempo como que se acelera o el tiempo a veces no existe y como que nos de alguna forma como que nos saltamos sí, pues ciertos procesos, sobre todo como de la elaboración de las cosas. Entonces como a alguien le llega una canción en digital en Spotify, ¿cómo llegó ahí? Yo no sé si mucha gente se lo pregunte. Sí, como que siento que el hecho de poder, digamos, esos procesos análogos te permitían saber y entender cómo se hacen las cosas. Hoy en día yo siento que no, simplemente existen y ya. Y eso siento que nos está llevando como sociedad a unos lugares también que son como muy vacíos en ciertas... yo lo siento así, lo percibo un poco así. Soy lenguaje universal del ser humano. Te acompaño incluso antes de nacer y durante toda tu existencia en la Tierra, pues soy una forma de comunicación que te genera grandes impactos en la vida. Con mis naves emprendí muchos viajes. Algunas veces me observabas rodar por una aguja, otras con un lápiz jugabas a retroceder el tiempo y en otras acelerabas el proceso de salto en salto. Mi potencial dejó su exclusividad y me manifesté en todos los rincones del mundo,
Puede que este cambio te haya hecho llorar, reír, incluso gritar, pero no creas, nos afectó a todos, porque yo he logrado mejorar mi prolongación en este universo y no importa qué uso me des o en qué nave me hagas viajar, siempre haré resonar entre estribillos los recuerdos que guardas en tu corazón. La inmediatez ha destruido la magia de mi increíble labor. Las personas me dan por hecho. Ya no sienten esa curiosidad de cuestionarse cómo bailo con las almas de los músicos, cómo me capturan en una grabación y cómo viajo. Últimamente me envuelven en un efímero clic que fragmenta mi esencia. Por eso te pregunto, ¿qué fue lo último que escuchaste? ¿Por qué? ¿Tienes idea de dónde nació? Ahí está la respuesta.